Estábamos hablando la semana pasada sobre qué estábamos conversando. ¿Alguien se acuerda? Un premio para la persona que se acuerde. ¿Y cuál era la cita bíblica? A ver, a las 5. Ay, hermana, ahí está. Entonces, hay un regalo para la hermana. Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos. La palabra someteos significa renunciar voluntariamente en el control de nuestras vidas. Y esta parte a veces no nos gusta porque queremos tomar control de nuestras vidas. Queremos decidir por nuestra vida. Y hay unos que todavía más quieren decidir por la vida de los otros, ¿no? Y yo sé que someterse es un proceso. Es un proceso, hermanos. Es como en el matrimonio, ¿no? Tomamos el ejemplo del matrimonio. ¿Quién tiene que someterse a quién? Según la palabra de Dios. A ver. El esposo se somete a la esposa. Amén, pues digan, hermanas. A ver si se hace el milagro. ¿Quién se somete? ¿Quién se sujeta? La esposa. ¿Y el varón a quién se somete? ¿A quién? A Jesucristo. Entonces vivimos una vida de sometimiento, hermanos. Pero a veces queremos nosotros decidir y solamente someternos a nuestras ideas, a nuestra forma de pensar. Y tenemos un gran ejemplo en la Biblia. Y Pablo seguirá siendo el mejor ejemplo de sometimiento y de obediencia. Porque someterse simplemente significa obedecer. Cuando un niño se somete a los papás, ¿cómo nos damos cuenta? Porque le obedece, nada más. Entonces tiene que ver con la obediencia, hermanos. ¿Pero obedecer a quién? Aquí está, hermanos. ¿Quieren una constitución? Esta es nuestra constitución. Aquí está todo. Conocemos la personalidad del Padre, conocemos la personalidad del Hijo, sabemos cuál es la función del Espíritu Santo, entonces nos sometemos a lo que está acá. Amén. Vamos a Hechos 20:16. Hechos 20:16. Y dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces Pablo estaba apresurado, dice, ¿para ir a dónde? A Jerusalén. ¿Cuál era el motivo? El día de Pentecostés. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Entonces él quería pasar Pentecostés en Jerusalén. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo estaba apurado, él quería llegar a Jerusalén. Éfeso quedaba acá, Mileto acá, y Jerusalén acá, y Roma para allá, así es el mapa. Entonces, más o menos entre la distancia de Mileto y Éfeso, dice que es 50 horas. Obviamente, 53 horas, más o menos yendo a pie. En carro, yendo a 100 por hora, esto más o menos equivale a ver los que manejan un par de horas. Más o menos, ¿no? 2 horas y media. Entonces, si nosotros mandamos a llamar a alguien que venga de Mollendo para acá, no es tan difícil, ¿verdad? Un carro y llega acá, de Mollendo acá 2 horas y media, dependiendo a qué velocidad va. Pero en ese tiempo, cuando Pablo mandó a llamar
a los ancianos de la iglesia no había automóvil, hermanos. Entonces habían carruajes y había que tener mucha suerte encontrarse un mercader con un carruaje y que te lleve. Pero si no, entonces tenías que ir en la línea 11. ¿Cuál es la línea 11? Yes. Aproximadamente, caminar 50 kilómetros demora un aprox de 3 días. Pero las personas tienen que pararse a descansar, a comer y a dormir. 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? No estamos hablando a la gente que es mayor o a la gente que tiene canas. ¿Quién es un anciano en la iglesia? Aquel que es maduro espiritualmente. Y no hay edad. ¿Puede ser que un niño de 10 años sea maduro espiritualmente? Sí. ¿Puede que un joven de 20 puede ser maduro espiritualmente? Sí. Porque sabemos que la madurez, ¿por dónde empieza? Por someterse unos a otros. Y el someterse significa obedecer. Así que no tiene nada que ver con la edad. Ancianos son aquellos que ya son maduros espiritualmente, que están conscientes y saben muy bien quién ocupa el primer lugar en sus vidas. Y miren, acá dice, en el 20:18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis, o sea, ninguno le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Mira, yo tengo mi vida, yo soy casado, tengo que pedir permiso a mi trabajo, me va a ser imposible ir a Éfeso. Acá demuestra y dice ancianos. En otras versiones, ancianos también son llamados los prevísteros o obispos o pastores de la iglesia. Esos son los ancianos. Y Éfeso dice que habían no solamente un solo pastor, sino parece que habían más. Y esto me llevaba a pensar, hermanos, a veces, cuando alguien, un día domingo, por ejemplo, ¿no? El famoso pasacalle que hemos tenido, que he tenido que dar toda la vuelta, para allá, y para poder llegar. Pero a veces en tu trabajo te dicen, Pastor Ubaldo, hoy día necesitamos que usted lleve pues todo el material, se le va a pagar como domingo doble, pero como soy buena gente le voy a pagar triple. ¿No han tenido esas propuestas a veces? ¿Sabes qué, hermano, hoy día vas a trabajar? ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Me van a pagar más? Ay, Señor, ¿cómo me bendices, no? Qué emocionante sería decir, ¿sabe qué? No puedo ir porque tengo que ir a la iglesia. Porque ¿sabe qué? Dios es más importante en mi vida. Porque si usted supiera lo que Cristo ha hecho en mi vida, de dónde me ha sacado, usted entendería. Pero a veces eso no ocurre. Entonces a veces son cristianos, y hermanos, no por venir el día domingo, sentarse y a escuchar, ustedes son cristianos. El cristianismo se demuestra de la puerta para afuera durante toda la semana. Con tus actitudes, ¿eres maduro o no eres maduro? Un ejemplo de esto, ¿cómo manejas? Los que tienen carro, ¿cómo manejan? ¿Eres un ejemplo? ¿Eres luz? Ay, pero es que no se puede hacer luz con tanto, ¿no? Y usan adjetivos como estos burros, estos que les han regalado la licencia, se meten. Y es verdad, hermanos. Hoy día que estaba tomando un taxi, pasa un taxi primero, le pongo la mano, no sabía que había una persona y siguió de frente. Al ratito, casi a los 2 segundos, pasa otro taxi y me dice, yo le digo, ya, perfecto, entendí, yo lo espero. Va a dejar el pasajero, entonces yo lo espero.
Y efectivamente dejó el pasajero, pero el carro anterior ya dejó al pasajero. Entonces, como me vio en la esquina, porque yo estaba esperando el segundo taxi, él vino y se puso ahí, ¿no? Y yo le digo, disculpe, pero ya tomé el otro. Porque estamos acostumbrados, hermanos. Manejamos en la calle como yo tengo que llegar a tal hora y no me importa, entonces yo lo cruzo, yo me meto. Pobre mía, animal, que va, pero a mí yo sigo. Sin ningún tipo de respeto. Ahora, la pregunta es esta. Si tú eres cristiano, ¿eres luz cuando manejas? ¿O solamente eres luz en ciertas ocasiones? Y acá estos ancianos sabían que Pablo quería hablar con ellos. Ellos no dijeron, no puedo, son 3 días de camino, hay que caminar en el sol, los escorpiones, los alacranes, hay que llevar nuestro sleeping, tenemos que llevar agua por 3 días. Uy, no sé cómo haría eso el hermano Ramiro, agua por 3 días. ¿Cuántos litros de agua toma al día? 2 litros, entonces 6 litros tiene que cargar. Por si acaso 8 para lavarse las manos y todo lo demás. O sea, encima que voy a caminar voy a llevar peso, pero estos ancianos llegaron a donde Pablo les dijo, vengan, porque él no quería ir a Asia. Él solamente quería de paso y estaba apresurado, pero no estaba tan apresurado como para darle tiempo a la iglesia de Éfeso. Y él iba a dejar ciertas cosas, él iba a dar información, a dar guianza a esa iglesia. Y dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ustedes saben muy bien cómo me he comportado, ustedes conocen mis actitudes. Hermanos, a veces nosotros somos nuestras propias piedras de tropiezo. Y la palabra dice que alguien que es piedra de tropiezo, ¿qué tiene que ser? Amarre una piedra de molino y tírate, ¿no? Al fondo del mar. Pobre que yo te alcance. Pero hermano, a veces nosotros somos nuestras propias piedras. Nosotros somos tropiezos. ¿Por qué? Cada uno de ustedes, hermanos, cada uno a veces pierde la bendición. Y eso muchos se van a jalar los cabellos porque dicen, en la gracia yo no pierdo bendiciones. Pero pierdes la bendición para hacer bendición para otros. Tú estás llamado para hacer bendición para otro. Por ejemplo, ya que los músicos ayer fueron a compartir, ¿qué pasaría si un músico con su guitarra toca estupendo? Entonces baja y le dicen, qué lindo tocas, hermano. Sí, es que yo he estudiado 5 años en la escuela, he pagado tanto, tengo el don de tocar, ¿verdad? ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama esa línea tan finita que puede entrar? Soberbia, orgullo. También hay el orgullo falso. Ay, hermano, ¿sabes qué? Es que no soy yo, es el Señor. Aquí, yo humildemente nomás. Pero qué diferente es cuando alguien diga, ¿sabes qué? Yo toco bien, pero es porque Dios me ha dado ese don, estoy dotado. Pero no soy yo, es Él. Y ese don es para ti, ni siquiera es para mí. ¿Qué diría la gente? Ese músico, qué extraño, qué raro, toca tan lindo, pero dice que es algo que Dios le ha dado, la gloria es para Dios y no es para Él. Nuestras actitudes, hermanos. Pablo les dijo a ellos, ustedes me conocen y saben cómo me he comportado. Qué lindo, hermanos, decir, ¿alguien de acá podría decir, pastor, ¿usted sabe cómo me he comportado todo este tiempo? Perfecto, lindo, nunca me he enojado. Soy una persona consciente. Hermanos, a veces en la iglesia las personas se enojan y no sé por qué, pero obviamente sé que han hecho algo malo porque se repite la historia del huerto. Se esconden y no quieren ver
Y luego el comentario es el siguiente: pastora, usted no sabe, me miran muy feo. Nunca entiendo, hasta ahorita no entiendo qué cosa es mirar feo. ¿Alguien me puede decir cómo se puede ver feo a una persona? No sé, a ver, ¿cómo se puede mirar feo a una persona? Quizás así. No sé, ¿no? O de repente, no sé, voltear. ¿Alguien mira feo aquí en la iglesia? Allá, hay feos nomás. Hay feos. Y hermanos, nuestra actitud habla. Nosotros somos luz afuera. Si tú has recibido algo de Dios en tu vida, eres una persona inteligente, eres una persona buena para los negocios, es porque Dios te lo ha dado. Pero ¿sabes para qué? Para bendecir a otros. Cada cosa que Dios nos ha dado es para bendecir a otro. Y Él dice, ¿no? En el 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, sirviendo al Señor como humildad. Cuando yo he leído todo este capítulo, y ese tiene que ver con el capítulo anterior, obviamente, antes que Pablo mandara llamar a los ancianos, él tuvo un pequeño problema, porque dice que comenzó a evangelizar, y la evangelización, ¿qué trae a la persona? Cambio de vida. La gente empezó a cambiar, y había un negociante ahí que hacía sus ídolos de plata, que hacía de la diosa Diana, de la diosa Astarte, y entonces comenzó a bajar su negocio. Y adivinen a quién le echaron la culpa. A Pablo. Ese que ha venido a predicar está lavándole la cabeza aquí y los negocios están bajando por su culpa. Y Pablo simplemente decía, yo he servido al Señor con toda humildad. ¿Saben dónde me doy cuenta de esta humildad? Porque no solo Pablo hizo que cayeran negociantes que hacían ídolos, sino que también botó demonios, expulsaba demonios. Dice que estaba Pablo y los enfermos sanaban. Pero en ninguna cita, cuando está hablando aquí con los ancianos, él dijo, ¿saben qué? Ustedes saben todo lo que yo he hecho. He sanado enfermos, he botado demonios, porque toda la honra ¿para quién es? Para Dios. Si tú tienes un don, si Dios te está dotando de dones, no es para ti. De repente nunca te imaginaste tener un negocio y que este funcionara, pero Dios te está dando la capacidad, no para ti, para que tú seas fuente de bendición para otro. Hermanos, no seamos nosotros mismos la piedra de tropiezo. Y dice con humildad y con muchas lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Pablo era llorón? No, pero esto nos puede explicar Romanos. Ahí vamos un ratito a Romanos. Romanos 12:15. Romanos 12:15 dice, lloren con los que lloran. Los que sirven a Dios no deben ni hincharse con los halagos ni de los demás de su conciencia. ¿Qué dice? A ver, lean. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Hermanos, en una iglesia hay gente también que está pasando dificultades, que sus corazones han sido lastimados, que alguien viene y le dice, ¿sabe qué? Tienes cáncer. Mejor corre, diviértete, porque máximo te doy una semana. Hermanos, alguien que sabe que va a morir en una semana, ¿tendrá ganas de divertirse en una semana? ¿Sí?
Bueno, hay quienes dicen, sí, me puedo divertir, si me quedo una semana, ya pues ni modo, ¿no? Me divierto. Pero bueno, nadie tiene ganas, vas a morir. Y entonces tu corazón se va a acongojar. Y alguien te va a escuchar y de repente tú vas a estar llorando porque estás sufriendo. Y dice que gózate con los que se gozan y llora con los que están llorando, con los que están sufriendo. Haz tu mismo sentir. Líderes, esta iglesia es de líderes. Yo estoy hablando a líderes. Cada uno de ustedes son bendición de otra persona. Gózate con la otra persona. Y si la otra persona llora, llora con esa persona. 20:20, y como nada que fuese útil, he rehuido y anunciaros y enseñado públicamente por las casas. Él dice, yo les he dado todo, he enseñado públicamente y también por las casas. Ahora, Pablo, él siempre usaba su don de evangelista, ¿no? Predicar en el público, sanar enfermos, botar demonios, venía en el don de evangelista, pero también usaba su don de pastor, en donde enseñaba en las casas. Ahora, hay que pensar que en ese tiempo no se podían reunir como ahora, porque si habían reuniones como ahora, olvídate, estaba prohibido, te encarcelaban. Entonces quedaba simplemente reunirse en casas. Yo no digo que sea malo reunirse en casas, es muy bueno, Pablo lo enseñó, pero ahora tenemos la libertad de reunirnos todos juntos. A la primera, cuando la iglesia tuvo la oportunidad de reunirse juntos, que esto es otra historia, otro tema, lo hicieron. Pero en este tiempo lo hacían en casas. Y dice, ahora, 21, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Miren, acá no dice, ¿sabes para qué? Porque yo sané a tal persona, yo boté tal demonio. Ese demonio tenía nombre y apellido, imagínate, qué emocionante. ¿Cuál era su función? La primera función de Pablo. ¿Qué dice? Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que van juntas, hermanos. Y a veces la iglesia no quiere hablar de arrepentimiento porque, yo ya vivo en la gracia. Pues déjenme seguir, nomás. Déjenme, porque más abajo vamos a hablar de la gracia. Pero es importante, hermano, arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Del pecado, pues. Dice que el justo peca 7 veces. Entonces, ¿cuántas veces tienes que arrepentirte? Si pecas 7 veces. O pecas y dices, ay, qué bonito, soy campeón pecador ya. Total, vivo en la gracia, el Señor ya me pecó, ya me salvó, ya me justificó y yo sigo caminando mi vida. Arrepiéntete. Hermanos, tenemos muchas cosas de arrepentirnos. ¿Y por qué no hablar para hacer bendición de otros las cosas que tú has hecho mal? Por ejemplo, yo no sé, me imagino, no está yendo esto particularmente a alguien, pero de repente una mujer no quiso tener un bebé y lo abortó y supo las consecuencias de lo que ocurre cuando una mujer aborta. Conoce a Cristo, es libre del pecado, pero no puede hablar del pecado. Si conoce a una joven de repente que quiere abortar y decirle, ¿sabes qué? Yo hice lo que tú quieres hacer ahora y te voy a decir lo que te va a venir después, pero quiero decirte algo más, que Cristo te va a dar la fortaleza. A mí me ayudó Cristo, me hubiera gustado conocerle antes, que alguien me hablara y me dijera, sé valiente, tenlo. Pero no, pues cuando Cristo nos justifica, nadie quiere hablar, es mi vida vieja, mi vida pasada, fue la otra persona. Pero tú puedes ayudar a alguien. Todos hemos tenido algo que le hemos tenido que pedir perdón a Dios y hemos salido, ¿verdad?
Bueno, si encuentras a alguien parecido ahí, díselo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Y dice acá, en el 21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, porque yo estoy ligado, yo soy uno con Cristo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. No sé lo que me va a pasar en Jerusalén, dice Pablo, no lo sé, pero yo sé que tengo fe en nuestro Señor Jesucristo. Y él hablaba de esa fe. ¿Qué es fe? No lo tengo, pero sé que lo voy a tener. Eso es fe. No sé cómo, tampoco me interesa, pero yo vivo en esa fe. Amén. Miren lo que dice, sigamos. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y Pablo les dice a los ancianos, lo único que yo recibo del Espíritu Santo es testimonio, que voy a tener tribulación y prisiones. Eso es lo que me espera. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo estamos llamados a terminar nuestra carrera? Con gozo. ¿Qué es gozo, hermano? Estar con la sonrisa de oreja a oreja. Miren mis dientes, ¿cómo están? ¿Qué es gozo? Cualquier cosa que tú hagas que te provoque esa felicidad, que solamente Jesús te la puede dar. Y hermanos, no es un gozo para un tiempo. Dice que es hasta que termines la carrera. Yo me imagino a Pablo, cuando lo estaban llevando, decía, he corrido la carrera, he llegado a la meta, y mientras le ponían la cabeza, seguro diría, adiós, nos vemos en la vida eterna. Una sonrisa, yo te conozco, yo sé que tú eres de Cristo, nos vemos arriba, ¿te parece? Ok, a ver, mi cabeza, hasta que le cortaba. Por eso en los estadios, los romanos se molestaban de los cristianos. Los mandamos leones y estos mueren felices. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice que nosotros vamos a vivir con gozo hasta el final. Nada tiene que robarte ese gozo, hermanos. Tú ya tienes el gozo del Señor en tu corazón. Ahora tienes que testificarlo a Él. No sé lo que estés viviendo ahora, de repente no te gusta lo que estás viviendo, pero a Dios no le importa, a mí tampoco. Pero sé bendición de otro, sé la fuente de bendición a otro. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, él dice, arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué predicaba? El Evangelio de la gracia de Dios. Yo recuerdo cuando era un adolescente, no hace mucho, recién nomás, unos cuantos añitos, pero yo sabía que Cristo había muerto por mí y a mí me conmovía que una persona hiciera algo tan grande por mí. Yo tenía 14, 15 años y yo me sentía culpable de todo. Había un temblor y yo decía, yo tengo la culpa. Hasta ese punto yo me sentía culpable. Sentía que yo había hecho algo para que produjera un temblor. Pero algo que yo no entendía era, ¿por qué mi padre me perdonó a mí, pero no le pudo perdonar a su hijo? Si es el Dios de perdón, ¿por qué no le perdonó también a su hijo? ¿Por qué lo dejó en la cruz diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? A él no lo perdona y me perdona a mí. Y esa era mi pregunta por años, hasta cuando aquí está la clave, la gracia de Dios. Entender que Él tenía que llevar
mis pecados, no solo los míos, hermanos, de todos ustedes también. No digan, ay, sí, el pecado de ella nomás, no, de ustedes también. Él lo llevó en la cruz y de todos, por amor a nosotros. Y eso se llama gracia. Y por más que yo quisiera ayudarle a Dios, bueno, un clavito en mi pie, por favor, para ayudarle a Cristo, era nada. Tenía que ser un hombre sin pecado para llevar el pecado del mundo. Eso es la gracia del Evangelio. ¿Qué predicaba Pablo? La gracia del Evangelio, porque la gracia del Evangelio transforma vidas. Hermanos, no nos quedemos donde estamos. Tienes una misión y tienes una visión. Tú tienes que llevar esa bendición afuera. Tú tienes que ser de bendición para otros. No te quedes contigo. Ay, no, si yo soy bendita. Amén, yo soy bendita. Prosperidad, amén. Sí, yo. No, es para otro. Estés en la condición que estés. ¿Y de qué tienes que arrepentirte? De las cosas que haces, pues. Si eres un mentiroso, miren, Pablo no decía lo siguiente, y en la iglesia yo veo esto. Yo sé que hay jóvenes muy lindos, hermosos, hijos de Dios, no tienen ningún tatuaje, no toman, no se emborrachan, no se drogan, pero están con el dedo así. Ah, tú tienes tatuajes, yo soy mejor que tú. Ah, tú tomas, yo soy limpio. ¿Qué se llama eso? ¿Ah? Arrogancia, soberbia, orgullo. Y puede ser orgulloso con las cosas de Dios. Hermanos, hay gente en la iglesia que sabe mucho, tiene ese don y esa facilidad de aprender las citas bíblicas, de aprender los nombres, que esa es una habilidad dada por Dios, y son simplemente puro pecho y pura cabezota caminando en la iglesia. Cuando Pablo dice, yo he sido humilde, ¿qué quiere decir humilde? Obediente a Dios. Yo he servido, mi vida la tengo por poco, porque me interesas tú. Ese era Pablo. Una persona realmente obediente a Dios. Y yo escucho mucho en los jóvenes decir, yo quiero ser el sucesor de Pablo. Ay, ¿conoces a Pablo realmente para que sea su sucesor? Y dice que él sabía lo que le iba a pasar. 20:25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Qué estaba haciendo Pablo acá? Se estaba despidiendo. Les decían, yo sé que no van a ver mi rostro más. Me estoy yendo a Jerusalén, de Jerusalén me voy a ir a Roma. Ya saben qué pasó en Roma, ¿verdad? Ya no lo volvieron a ver a Pablo. Él sabía lo que le iba a pasar. Y él se los estaba diciendo a los ancianos. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Pablo, él fue el primero que llevó a Esteban, el primer mártir, digamos, de los cristianos, a quien lo apedrearon y lo mataron. Y Pablo fue el autor. No tiró ninguna piedra, dice la historia, pero él tenía la ropa de todos los que tiraron la piedra. Y Esteban solo tenía alrededor de 19 o 20 años. Así que podríamos decir que Pablo era un asesino. ¿Cómo le dicen? ¿Vino el abogado? No ha venido el abogado. Hay un asesinato cuando no dispara, pero sabe lo que ha pasado y es testigo. ¿Qué le dicen? No, tampoco actor intelectual. Bueno, tiene una forma legal de decir a alguien que está participando en el asesinato, pero simplemente lo observa, ¿no?
Bueno, también es cómplice, ¿no? Porque, pero tiene un cargo judicial para aquellas personas. Pero Pablo dice, yo he sido un asesino de mis propios hermanos hoy en día. Pero la gracia del Evangelio me cambió. La gracia del Evangelio cambia. Saber lo que Cristo ha hecho por ti te cambia. Pero hay dos cosas que tú tienes que hacer. ¿Cuáles son? Arrepentirte, reconocer lo que has hecho, pues. Si varones, digamos, no me gusta este ejemplo, muy feo. Te drogas. ¿Qué ocurre en las drogas en tu cerebro? ¿Ah? Matan neuronas, ok. Y entonces se vuelve más inteligente. ¿Cómo se vuelve? Digamos, tiene un déficit de aprendizaje, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta que la droga te produce esto, ¿qué tienes que hacer? En Cristo Jesús. Arrepentirte. He hecho algo que no he debido hacer con mi vida. Y junto con esto es la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él te trae la gracia del Evangelio. Porque Él lo hizo por ti. Y te enteras que Él lo hizo por ti. Y las fuerzas que tú necesitas para salir no son tuyas, son de Él. Si tú necesitas cambiar algo en tu vida, no eres tú, es Jesús el que te va a motivar a que tú cambies. Esa es la gracia del Evangelio. Y eso es lo que predicaba Pablo. Lo demás, sanidades, milagros, expulsión de demonios y todo eso, es algo muy normal, hermanos, entre nosotros. ¿Qué de sorpresa hay en eso? ¿Cuál es lo sorprendente? El cambio de vida de una persona. ¿Jesús cambió tu vida en algún momento? ¿Cuántos aquí Jesús le transformó la vida? Levanten la mano. Amén. Entonces ustedes son fuente de bendición, ¿verdad? ¿Han bendecido a alguien con lo que Cristo ha hecho en su vida? Amén. Ese es nuestro llamado. Ser esa bendición para los demás. Miren. Seguimos en el 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Yo sé que me voy a ir, yo sé que voy a desaparecer, pero van a venir lobos, van a venir con otras doctrinas, los van a querer sacar, les van a meter ideas, les van a decir, no, pero si ya Cristo te salvó, entonces ¿cuál es el problema? Vas a tener la vida eterna, pero entonces diviértete en esta vida, para que los gusanitos tengan que comer, ¿no? No seas egoísta, dice que los cristianos somos dadores, entonces démosles a los gusanitos y ahí sacan unas filosofías más extrañas como deja que la vida te viva y que no sé, bueno, una cosa medio extraña. Hermanos, es pura falsedad. El Evangelio de la Gracia cambia vida, transforma vidas. Pero Pablo decía, el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Dos cosas que van de la mano. Y a veces yo veo que hay iglesias que solo se dedican del arrepentimiento. Arrepiéntete, hermano, arrepiéntete. Y otros que solo se enfocan en la fe en Cristo Jesús. Pero van pegadas, van unidas. Y dice en el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos. ¿De dónde van a salir estos lobos rapaces? Es una cosa medio extraña, ¿no? Pero del mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque la línea del orgullo es muy delgada, hermanos. Es delgadita. Y tú puedes sentir orgullo
por lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sabes qué? Es que yo soy pues yo. Yo sé cómo hay que arrepentirse y yo me he arrepentido, me he humillado. Y entonces Dios ha hecho la obra en mí. Pero en ti, pobre gusano, vil, ¿cuántos años estás en la iglesia? 15 años. Y ni siquiera de portero te ponen. ¿Me entienden? Hermanos, el servir, ser un servidor de Cristo, te hace que tú tengas que servir por tus hermanos. Algo que yo siempre he dicho y lo voy a seguir sustentando. Yo puedo estar hoy día acá predicando, pero mañana estoy limpiando todo lo que ustedes han dejado, porque también les sirvo de esa manera. Hoy en día la gente no quiere barrer, no quiere limpiar, porque, ay, eso yo no hago, a mí no me han enseñado. Hermanos, ¿cómo piensas servir a tus hermanos? ¿De qué manera? ¿De maestro? No, no puedes. Y hoy en día la juventud está saliendo así, manos limpias, ¿no? Todavía dicen, mi manicura cuesta más que lavar los platos. ¿Cómo voy a malograr mi manicura? Y todavía pretenden casarse y formar un hogar. ¿Quién les va a cocinar, pues? ¿El Espíritu Santo? Tengo fe en Cristo Jesús, así que mándame el Espíritu Santo para que prepare los biberones para mi hija. No, hermanos. Los que tienen hijos chiquitos ya saben que se despierta el bebé y no le interesa nada. Te saca de la cama. En 2 gritos nomás ya estás afuera. ¿Sí o no? Hermanos, estamos para servir y empezamos en casa. Varones, ¿a quiénes tienen que servir en casa? No, yo, dice la palabra que yo soy el sacerdote, soy el pastor del hogar. Y como yo estoy en linaje, mi pastora no hace nada, yo tampoco. A mí me tienen que hacer. ¿Ese será el ejemplo? De repente tu esposa no necesite ayuda porque es una persona muy capaz en hacer las cosas. Pero ¿y si no? ¿Cuál es tu responsabilidad? Ayudar a tu esposa. Y obviamente después sigue a la iglesia. Y después Dios hará la obra en ti. Y después tú vas a ser bendición para otros. Igual mujeres, ¿a quién tienen que servir ustedes? Tratar con cariño, hacer una comidita linda, preciosa, ponérsela, mira lo que te he hecho hoy día. No, anda, ve a ver, sírvete. No sé, no te confundas con la olla del perro, ¿ah? ¿No? Y después quieren servir a la iglesia. ¿Y cómo creen que van a servir a la iglesia? Por eso a veces hay quejas, ¿no? Pastora, yo quería sentarme acá y me han dicho, no, pasa nomás. ¿No? ¿Qué es eso? Se empieza ¿en dónde el servicio? En casa. A mí me gustaría que todos sirvieran acá. Necesitamos manos, pero tienen que empezar en casa. Nosotras las abuelas, ¿a quién podemos ayudar? A nuestros hijos, con sus propios hijos. No quitarle la responsabilidad, pero darles una mano. Estamos llamados ¿a quién? Primero a servir a los nuestros. Y entonces te va a ser fácil servir a los demás. ¿Y saben por qué? Porque los nuestros son pues más exigentes que el resto. Si alguien viene y me dice, pastora, ¿me puede cuidar a mi hijito? Ya, no hay ningún problema. Lo te se cayó, ¡pum!, su golpe. Hermana, ¿sabes qué? Tu hijito se movió y se... Ay, sí, así es. Siempre tiene moretones por todo lado. Pero cuando es tu nieto, ay, todavía le maquillas para que no se dé cuenta, ¿no? Porque hay responsabilidad. Por eso nos entrenamos dentro, para después salir afuera. Ustedes están siendo entrenados acá. ¿Para dónde? Para afuera.
Tú sales de esa puerta y tú debes ser luz para afuera, no para acá. ¿Cómo vamos a hacer luz en la luz? Esto ya parece que un reflector ilumina muy fuerte. Yo no los quiero acá, me van a cegar. Afuera tienen que brillar. Afuera. Cuando alguien venga y les diga, ¿sabes qué? Hermano Mario Payé, yo necesito este carro que me lo entregues el domingo. ¿Qué va a decir el pastor Mario? No trabajo los domingos. Se lo entrego el lunes. O me amanezco. Ya, a mi esposa, Arturo, todo el mundo, vamos a hacer el carro para entregar el sábado. Pero el domingo es el día del Señor. Me guste o no, también nos entrenamos en congregarnos, porque nos necesitamos unos a otros. Mañana vas a tu trabajo y ahí, ¿cuántas personas cristianas tienen en su trabajo? Bueno, en especial la hermana Marinés, ¿no? Porque creo que todos pertenecen a iglesias diferentes. Pero ¿cuántos cristianos hay en su trabajo? Bueno, acá el hermano Mario trabaja con su familia, así que todos. Pero aquellos que tienen trabajo en la calle, ¿cuántos cristianos se cruzan para que tú les proveas una cosa deliciosa? ¿No te acuerdas? ¿O no sabes? Son pocos, ¿no? Así es, hermanos. Tú tienes que ser luz afuera. Yo me lo imagino al hermano Chiqui cantando, no hay más alto, y haciendo el sándwich, que Dios te bendiga. Acá no hay helicobacter, no vas a tener problemas de... ¿no? Completamente, y sigue cantando. Oye, ese que vende, qué extraño que es, no me loquito es. Oye, pero hace unos sándwiches más ricos, hay que ir, vamos. ¿Saben que hay mucha gente que regresa al lugar solo porque les trataron bien? ¿O porque alguien te dijo que Dios te bendiga? ¿O qué guapo que estás, si es tu cliente? Qué bonito corte de pelo. Ay, acá, porque en mi casa yo me corto y nadie se da cuenta, así que vendré a comprar mi sanguchito aquí. Él es bendición para los demás y los demás son bendición tuya. Así de sencillo. Pero ¿cuántos están dispuestos a hacer eso? Hoy en día los trabajos están exigiendo hasta el domingo. Pero ¿quién es el valiente que dice, discúlpame, el domingo es del Señor? Ay, no me digas que tú perteneces a esos fanáticos. Es que usted no sabe lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Qué creen que va a decir la persona que está ahí? ¿Por qué no podemos actuar así? Por el temor. Tenemos miedo. Entonces eso quiere decir que tú no conoces el amor de Dios, porque el amor echa fuera el temor. Y que te conozcan porque eres cristiano, ¿cuál es el problema? Si hay gente que quiere ser marciana y todo lo demás, hay alguien que se cree gato y actúa como gato y come como gato, entonces, ¿cuál es el problema? Y hay que respetar a esa mujer que se cree gato. Y ya pues, yo soy cristiano, ¿cuál es el problema? Y tengo mis propias reglas, las reglas de acá. Esto manda mi vida. Yo me someto a Cristo. La palabra dice someternos unos a otros y yo ya me pasé. Ya. Vamos a terminar con esta cita. Dice 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Un problema de la humanidad es querer y afanarse por cosas y más cosas. Porque tú dices, pero y yo necesito, porque todo el mundo lo tiene. Pero hermanos, a veces el Señor nos enseña que eso no es importante en nuestra vida. ¿Sabe a qué conclusión he llegado yo? Que yo no, antes sí soñaba con una casa y que el jardín y que las pepitas y que las flores y todo lo demás. Ahora llego a la conclusión, solo quiero una cama, una cocina y un buen baño, nada más. ¿Sala para qué?
¿Piscina para qué? Hay que limpiar, hay que estar... Y todo chiquito, hay todo chiquito. Porque no necesito más. Pero hace años atrás sí vivía afanada por eso. Porque yo quiero, porque esto, que el otro. ¿Para qué? ¿Me están entendiendo? No hay razón. La vida es fugaz. Cristo vino y nos dejó la vida eterna, hermanos. Por eso es importante que entre ustedes se lleven bien, porque ¿saben qué? Sorpresa, vamos a encontrarnos arriba. Tú vas a subir y vas a decir, acá también te tengo que encontrar. Mejor llévate bien acá en la tierra, para que tengas buenas relaciones en el reino de los cielos. Amén. Así que, hermanos, no le negamos a alguien ser bendecidos, porque nosotros somos bendición para los demás. No te niegues esa bendición en tu vida de ser bendición al otro. Si Dios te ha dado un don, la música, el estudio, no sé, de repente tus manos, es porque Dios lo ha permitido para que tú lo seas. Y eso que te ha dado no es para ti, es para otro. Por eso dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada he codiciado en esta vida. ¿Saben por qué? Porque el oro y la plata la voy a disfrutar allá. Ustedes no saben la cantidad de oro y plata que hay allá. Ustedes no se imaginan la casa que van a tener allá. Entonces, ¿para qué afanarse acá? Pablo decía, el Evangelio de la gracia. No hay mejor satisfacción, hermanos, cuando tú ves que una vida es cambiada por Cristo Jesús, no por la tuya, no por tu ejemplo, sino por Cristo. No hay mejor satisfacción, hermanos. Es una felicidad y entonces tú vas a vivir la carrera ¿con qué? Con gozo. Mientras otros están llorando por una desgracia, tú te vas a reír por tu desgracia. Oye, sí, esto me pasó, ja, 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 ja. Como una hermana me decía, ¿no? Me han robado, pastora. Y yo le he dicho, ¿no quieres también esto? Y dice que se le quedó así, todo. Y le digo, ¿por qué no las has invitado a la iglesia? Al toque se voy a sacar una tarjeta, te invito a la iglesia, ¿no? Sí, puedo, ja, 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 jijiji. Y le robaron. Porque hay un gozo, hermanos, que nadie te lo va a poder robar. Porque incluso lo que tú estás viviendo, eso va a ser bendición para otro. No sé lo que estás viviendo, pero eso va a ser bendición para otros. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre. Gracias porque nosotros aprendemos día a día a someternos a ti, a dejar de ser nosotros mismos para que tú hagas lo que tengas que hacer conmigo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque todo lo que yo necesito ya está previsto en la gracia del Evangelio. Gracias, Señor Jesús. La sanidad es mía, la prosperidad es mía, la felicidad es mía, el gozo es mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que ya hiciste y por lo que yo lo acojo en mi vida. Gracias, gracias, Señor Jesús.